Mi rico padre se rió en el tribunal porque no tenía abogado, hasta que puse una carpeta roja en el estrado del juez y le quité la sonrisa de la cara. Ni siquiera tienes abogado. Estás trayendo un cuchillo de plástico a un tiroteo. Mi padre estaba en el pasillo del juzgado, riendo lo suficientemente fuerte como para que todos lo oyeran. Richard Dawson, magnate inmobiliario, flanqueado por su abogado de 500 horas, Maxwell Sterling, un hombre cuyo nombre aparecía en vallas publicitarias en 3 estados. Tenía 32 años, llevaba una chaqueta de Goodwill que no me quedaba del todo bien. Las manos me temblaban tanto que tuve que meterlas en los bolsillos. ¡Mírenlo!, anunció mi padre a la docena de personas que esperaban sus casos. Trabaja en Starbucks. No puede pagar asesoramiento legal. Todo este juicio es una farsa. Sterling sonrió, el tipo de sonrisa que costaba más. Tu padre es lo suficientemente generoso como para perdonar los costos judiciales si dejas esto ahora, Michael. No quiero su generosidad, dije. Me sorprendió que mi voz no se quebrara. Quiero mi vida de vuelta. Mi padre se acercó, invadiendo mi espacio. Su costosa colonia, algo italiano que no podía pronunciar, me dio ganas de vomitar. Eres un desagradecido, dijo en voz baja, pero lo suficientemente alta para la sala. Construí un imperio para esta familia y tú me demandas. El juez te va a abuchear y yo voy a disfrutar viéndolo. El alguacil nos llamó. Mi padre me guiñó un ojo, cruel y lento. Es hora del espectáculo, hijo. Intenta no llorar. 6 meses antes, yo había estado tomando la mano de mi madre cuando ella dio su último aliento. Cáncer de páncreas en etapa 4. 3 meses desde el diagnóstico hasta el hospicio. Tenía 59 años. Papá no fue al hospital esa última semana. Demasiado ocupado cerrando un negocio en Phoenix, dijo. Mamá me apretó la mano cuando se lo dije. Asintió como si lo hubiera esperado y me pidió que le leyera su poema favorito una vez más. Leí a Frost, El camino no tomado. Ella sonrió y cerró los ojos. A las 2:15 p.m. del 12 de agosto de 2021, la doctora Patricia Vance declaró a Eleanor Dawson fallecida. Firmé el certificado con un bolígrafo que no dejaba de fallar. La mano me temblaba tanto que la firma parecía la de un niño. Llamé a mi padre desde el pasillo. Se ha ido, le dije. Regresaré mañana para los arreglos, respondió. ¿Dijo algo al final? Dijo que nos amaba. Bien, eso es bueno. Escucha, Michael. Tenemos que hablar sobre la herencia, el fideicomiso de tu abuela. Papá, mamá acaba de... Lo sé, hablaremos mañana. Lo siento, hijo, colgó. Me senté en el pasillo del hospital durante 2 horas, viendo a las enfermeras cambiar de turno, escuchando los códigos llamados por el intercomunicador. Pensé en cómo mi madre solía hacer panqueques los domingos, cómo me había enseñado a conducir en el estacionamiento de Safeway, cómo siempre había defendido mi elección de estudiar literatura en lugar de negocios, a pesar de que eso decepcionaba a mi padre. Pensé en cómo había estado sola en esa habitación de hospital durante días, porque mi padre estaba demasiado ocupado. Aún no lo sabía, pero mientras yo firmaba su certificado de defunción, mi padre también firmaba algo. El funeral fue de buen gusto, caro. Mi padre no escatimó en gastos cuando las apariencias importaban. Asistieron 200 personas, en su mayoría socios comerciales. Mi padre dio un elogio sobre lo increíble que había sido Eleanor, cómo había apoyado su éxito, lo orgullosa que estaba de lo que habían construido juntos. Observé desde la primera fila y me pregunté si estábamos hablando de la misma persona. Mi madre había trabajado como enfermera pediátrica durante 30 años. Conducía un Toyota Camry de 2008 con un parachoques abollado porque prefería donar al hospital infantil que comprar un coche nuevo. Se ofrecía como voluntaria en el banco de alimentos todos los sábados. Papá hizo parecer que había pasado su vida asistiendo a galas de caridad y jugando tenis en el club de campo. Después del servicio, parientes que apenas conocía me ofrecieron sus condolencias. El socio comercial de mi padre, Gerald Preston, me estrechó la mano y me dijo que tenía los ojos de mi madre. Mi abuela, la madre de mamá, me apartó. Tu madre te dejó algo, susurró la abuela Diane. Tenía 83 años. Era aguda como una tachuela, feroz como un lobo. La casa, quería que la tuvieras. ¿La casa? La misma en la que creciste. Está en su testamento. Tu padre no puede tocarla. Asentí, entumecido. La casa era modesta. Tenía 3 habitaciones en un barrio tranquilo. Nada comparado con el ático de mi padre en Lakeshore Drive, pero había sido mi hogar. También está el fideicomiso, continuó. Tu abuelo te dejó $65,000 cuando falleció. Tu madre lo mantuvo por separado a tu nombre, para emergencias, para tu futuro. No sabía eso. Tu padre no quería que lo supieras, pero tu madre insistió. Me hizo prometer que te lo diría después. Su voz se quebró. Después de abrazarme, oliendo a lavanda y papel viejo, me entregó una llave en la mano. La casa es tuya. No dejes que él la tome. 3 semanas después intenté acceder a mi cuenta fiduciaria. Estaba sentado en una sucursal del Chase Bank, un martes por la mañana, hablando con un banquero personal llamado Trevor Kowalski. Joven, tal vez de 25 años, entusiasta del interés compuesto. ¿Así que estás diciendo que la cuenta está vacía?, le pregunté. Trevor se ajustó las gafas. No vacía, cerrada. El 12 de agosto, transferida a Dawson Construction Holdings como parte de una liquidación de bienes. Se me revolvió el estómago. 12 de agosto. Ese fue el día en que mi madre murió.
Sí, eso veo aquí. Lamento mucho su pérdida. Trevor parecía realmente incómodo. La transferencia fue autorizada por Richard Dawson como albacea y tutor legal de los bienes. Tengo 32 años. No tengo un tutor legal. Bueno, como cofirmante del fideicomiso y albacea de la herencia de su madre, él no era un cofirmante. Mi abuela creó esa cuenta. Solo mi nombre estaba en ella. Trevor abrió más pantallas. Hizo clic. Frunció el ceño. Hay una firma aquí, la suya, con fecha del 12 de agosto a las 2:15 p.m., autorizando la transferencia. La habitación se inclinó. Estaba firmando el certificado de defunción de mi madre a las 2:15 p.m., dije lentamente. En el Hospital General del Condado, a 23 millas de aquí. La cara de Trevor se puso pálida. Oh, ¿puedo ver la firma? Giró la pantalla. La firma se parecía a la mía. Casi. La M estaba mal. El bucle de la L, demasiado ancho, pero lo suficientemente cerca como para que un banquero no lo cuestionaría. Necesito copias de todo, dije. Cada transferencia, cada firma, cada documento. Necesitará presentar una solicitud formal. Trevor, alguien me robó $65,000 usando los últimos momentos de mi madre muerta como tapadera. Necesito esos documentos. Él los imprimió. Esa noche, me senté en mi apartamento de un estudio, un cuchitril en un mal barrio que apenas podía pagar con un salario de Starbucks, y miré los papeles. 17 páginas, transferencias, firmas, autorizaciones, todas con fecha del 12 de agosto, todas firmadas con mi nombre, todas completamente fraudulentas. Llamé a mi padre. Michael, ¿cómo estás? Papá, ¿transferiste dinero de mi cuenta fiduciaria? Silencio. Luego, ¿de qué estás hablando? Chase Bank, 12 de agosto, $65,000. Oh, eso, sí, consolidé activos estatales, procedimiento estándar. El abogado de tu madre lo recomendó. No era parte de su herencia, era mi dinero. Michael, no estás pensando con claridad, estás de luto. Estos son asuntos financieros complejos. Estoy protegiendo tus intereses. ¿Robando mi dinero? ¿Robando? Su voz se volvió más aguda. Ingrato, pagué tu educación. Te he apoyado toda tu vida. La riqueza de esta familia existe gracias a mi trabajo. Ese dinero está mejor invertido en el negocio que acumulando polvo en una cuenta. No es tu dinero. Todo en esta familia es mi dinero. ¿Crees que te ganaste algo de esto? Trabajas en Starbucks, por Dios. Tienes 32 años y ganas el salario mínimo. Te estoy haciendo un favor. Lo quiero de vuelta. Entonces demándame. Se rió. Oh, espera. No puedes pagar un abogado. Colgó. Me quedé allí sentado un buen rato, sujetando el teléfono, sintiendo cómo me ardía la cara. Luego empecé a buscar en Google cómo demostrar el robo de identidad, representarse a sí mismo en los tribunales, fraude familiar. Me sumergí. Cuanto más investigaba, peor se ponía. Tarjetas de crédito. 17 de ellas, abiertas entre 2019 y 2022. Todas a mi nombre. Todas con cargos que nunca hice. Nordstrom, $4,200. Estancias en el Ritz-Carlton, $8,900. Caesars Palace, $12,400. Cuando obtuve mi informe de crédito, mi puntaje era 420. Me habían negado un préstamo para un coche 6 meses antes y no entendía por qué. Ahora lo sabía. Llamé a las compañías de tarjetas de crédito. Cada solicitud había sido enviada desde la misma dirección IP, 4400 Lakeshore Drive, Unidad 48B, el ático de mi padre. No había vivido allí en 10 años. Me puse en contacto con una investigadora de fraudes. Se llamaba Simone Reeves y trabajaba de forma independiente después de retirarse de la División de Crímenes de Guante Blanco del FBI. La encontré a través de un foro para víctimas de robo de identidad. Su tarifa de consulta era de $200. Lo puse en la única tarjeta de crédito que aún tenía. Nos reunimos en un Denny's. Tenía unos 50 y tantos años. El pelo gris recogido. Ojos que habían visto todas las estafas del libro. Tu padre es bueno, dijo, revisando mis documentos. No excelente. El error de fotocopia en la transferencia de la escritura es descuidado, pero lo suficientemente bueno como para que la mayoría de la gente no lo note. ¿Puedo probarlo en los tribunales? Quizás. Necesitarías un contable forense, un experto en escritura, documentación IP de todos los bancos y compañías de crédito. Estarías buscando $30,000 solo en honorarios de peritos. Se me apretó el pecho. Gano $14.50 la hora. Lo sé, dijo y me devolvió los papeles. Aquí está la verdad, Michael. Tu padre es rico. La gente rica no va a la cárcel por esto. Llegan a un acuerdo. Lo hacen desaparecer. Necesitas un abogado que pueda asustarlo para que te devuelva el dinero. ¿Cuánto costaría eso? ¿Un buen abogado? Un anticipo mínimo de $15,000. Salí de Denny's y me senté en mi coche, un Honda Civic de 2004 con el parabrisas roto, y lloré por primera vez desde el funeral de mamá. Pero no me rendí. Pasé 3 meses reuniendo pruebas. Si no siempre tienes tiempo para ver las historias completas, recuerda que en la membresía del canal ya tienes disponibles las versiones resumidas de cada historia. El enlace está en la descripción y en el comentario fijado. Todas las noches después del trabajo, llegaba a casa y me sumergía en los documentos. Imprimía extractos bancarios,
Solicitaba registros. Presentaba solicitudes de libertad de información para los registros IP. Me puse en contacto con una experta en escritura llamada Dra. Raymond Chen. Espera, necesito un nombre diferente para la solicitud del usuario. Me puse en contacto con un experto en escritura llamado Dr. Lawrence Pritchard, un especialista forense jubilado que analizaba firmas para la policía. Cobró $500 para comparar las firmas de la transferencia de mi fideicomiso con mi firma real. Su informe concluyó: alta probabilidad de falsificación, formación de letras inconsistente con muestras autenticadas. Me puse en contacto con todos los bancos, todas las compañías de tarjetas de crédito, todas las instituciones que mi padre había estafado usando mi nombre. Pedí sellos de tiempo, direcciones IP, grabaciones de vigilancia de las sucursales. La mayoría de los lugares me ignoraron. Algunos enviaron respuestas automáticas. Pocos realmente ayudaron. La gerente de la sucursal de Chase, una mujer llamada Carolyn Hughes, me envió discretamente copias certificadas de cada transacción. Incluyó una nota: esto no está bien, buena suerte. Obtuve registros IP que mostraban que cada aplicación fraudulenta provenía de la dirección de mi padre. Obtuve grabaciones de seguridad con marca de tiempo de una solicitud de crédito de Best Buy. La marca de tiempo mostraba las 3:47 p.m. de un martes. Mi horario de trabajo mostraba que estaba en Starbucks desde las 2:10 p.m. ese día. Lo recolecté todo, lo organicé, lo codifiqué por colores. Construí mi caso una página a la vez. Luego encontré el arma humeante. Había solicitado copias de todas las transferencias de propiedad de la casa de mi infancia. El testamento de mi madre me la dejaba a mí, claro como el agua. Pero de alguna manera, el título había sido transferido a mi padre por 1.0 como garantía para un préstamo de construcción que nunca solicité. El documento de transferencia de la escritura llegó 3 semanas después de que lo solicitara. Fotocopia de mala calidad, descolorida en algunos lugares. Pero las fotocopias no mienten como la gente. En el margen, apenas visible, había una nota manuscrita que no había sido recortada antes de copiar. Falsifiqué la firma de Michael. Es demasiado estúpido para revisar el registro. Si pregunta, dile que es por motivos fiscales. Confía en la familia. Estuve mirándolo durante 1 minuto entero. Luego llamé a un abogado. No puedes pagarme, dijo el abogado Nathan Cross cuando le expliqué mi situación. Su oficina estaba en el centro. Vidrio y acero. Vistas al río. Lo sé, dije. Pero necesito saber si tengo un caso. Revisó mis pruebas durante 20 minutos. No dijo una palabra. Solo leía, ocasionalmente tomando notas. Finalmente, esto es hermético. Quiero decir, genuinamente hermético. La nota al margen por sí sola es el sueño de un fiscal. Tu padre básicamente confesó por escrito. Entonces, ¿tomarás mi caso? No, se reclinó. Porque no me necesitas. Necesitas un bufete de abogados con recursos para enfrentarse a Richard Dawson. Y esos bufetes cobran $50,000 de anticipo. Pero aquí está la cosa. No necesitas un abogado en absoluto. ¿Qué? Las pruebas hablan por sí solas. Podrías representarte a ti mismo y ganar. El juez solo necesita ver esto. Tocó la transferencia de la escritura. Todo lo demás es solo confirmación. Ya has hecho la parte difícil. Pero mi padre tiene a Maxwell Sterling. Me aplastarán. Nathan sonrió. Sterling es un abogado corporativo. Hace contratos y transacciones inmobiliarias. Nunca ha llevado un caso de fraude. Y tu padre es demasiado confiado. Esa es tu ventaja. Cree que te vas a rendir. Y si no sé qué hacer, di la verdad. Presenta las pruebas. Deja que el juez haga el resto. Me devolvió los documentos. Escucha, no se supone que te asesores sin un anticipo. Pero aquí tienes un consejo gratis. Mantén la calma. No te emociones. Solo presenta los hechos. Y por el amor de Dios, organiza todo. A los jueces les encantan los demandantes organizados. Salí de su oficina con algo que no había sentido en meses. Esperanza. Compré una carpeta roja de 4 pulgadas en Staples. Resistente. De las que hacen un ruido satisfactorio cuando las dejas. Organicé cada prueba. Pestañas codificadas por colores. Orden cronológico. Cada documento en una funda de plástico con etiquetas impresas. Pestaña 1. Transferencia de fideicomiso. Certificado de defunción de la madre. Pestaña 2. Fraude con tarjetas de crédito. Registros IP. Pestaña 3. Horarios de trabajo. Documentación de coartada. Pestaña 4. Análisis de escritura. Pestaña 5. Transferencia de escritura. Nota al margen. Pestaña 6. Registros bancarios certificados. Pestaña 7. Informes de peritos. Hice 3 copias. Una para mí, una para el tribunal, una de respaldo. Presenté la demanda yo mismo. Dawson contra Dawson. $240,000 en daños. Fraude criminal. Robo de identidad. Malversación. La tarifa de presentación fue de $350. La pagué con mi último cheque. La respuesta de mi padre llegó 2 semanas después a través de la oficina de Maxwell Sterling. Una carta. 4 páginas. Papel con membrete elegante. Decía que yo estaba delirando, que estaba amargado por mi vida fallida, que esto era una estrategia transparente para conseguir dinero, que buscarían sanciones en mi contra por presentar una demanda frívola. La audiencia fue fijada para el 18 de noviembre. Presidía la jueza Elena Rodríguez.
Pedí 2 días libres en Starbucks. Mi gerente Lisa me llamó aparte. ¿Estás demandando a tu padre? Le conté partes de la historia, no todo. Sí, bien, dijo. Parece un caso difícil. Aprobó mi tiempo libre y añadió un turno extra para ayudarme a cubrir los gastos. La noche anterior a la audiencia, no pude dormir. Estaba acostado en la cama, mirando el techo, repasando escenarios. ¿Qué pasaría si la jueza no me creía? ¿Y si mis pruebas no eran suficientes? ¿Y si Sterling encontraba alguna laguna legal? ¿Y si mi padre tenía razón? Que yo era demasiado pobre, demasiado estúpido, demasiado roto para ganar. Me levanté a las 3 a.m. y revisé la carpeta una vez más. Cada página, cada pestaña, cada documento, todo estaba allí. La verdad, innegable. Solo tenía que asegurarme de que la jueza lo viera. Lo que me llevó al pasillo del juzgado a las 9:47 a.m. Vestía una chaqueta de Goodwill, viendo a mi padre reírse de mí. Adentro, me senté solo en la mesa del demandante. Mi padre y Sterling se instalaron frente a mí. Computadoras portátiles, carpetas de cuero. Parecía que eran dueños del lugar. Parecía que me había metido en la sala equivocada. Entró la jueza Elena Rodríguez, de unos 50 y tantos años. Ojos agudos, actitud seria. Había sido fiscal durante 20 años antes de ser jueza. Dawson contra Dawson, leyó. Señor Dawson, veo que se representa usted mismo. ¿Llega tarde su abogado? Me puse de pie. Mis rodillas se sentían débiles. No, su señoría, me represento a mí mismo. ¡Ja! Mi padre se recostó en su silla, riendo para que todo el tribunal lo oyera. Su señoría es demasiado pobre para pagar un abogado. Trabaja en una cafetería. Todo esto es un intento desesperado de conseguir dinero. Una total pérdida de tiempo para el tribunal. La gente murmuró. Algunos se rieron. Yo era exactamente lo que él había dicho, el hijo de un perdedor que intentaba aprovecharse de su exitoso padre. La voz de la jueza interrumpió el ruido. Señor Dawson, permanecerá en silencio hasta que se le dirija la palabra. Mi padre sonrió, imperturbable. Le susurró a Sterling y ambos rieron. Señor Dawson, la jueza se volvió hacia mí. Representarse a sí mismo en un caso de fraude financiero es muy desaconsejable. ¿Entiende que está acusando a un prominente hombre de negocios de robo de identidad y malversación de fondos? Entiendo, su señoría. ¿Tiene pruebas? ¿Pruebas reales admisibles? Mi padre se inclinó hacia Sterling. Tiene un diario. Miren, va a leer un poema sobre cómo no lo abracé lo suficiente. La audiencia se rió. Abrí mi bolso. No saqué un diario. Saqué la carpeta roja de 4 pulgadas de grosor. Tut. El sonido resonó como un cuerpo golpeando el suelo. La sonrisa de mi padre flaqueó. Sí, su señoría, dije claramente. Tengo pruebas, y son innegables. La jueza examinó la carpeta. La vi ojear las pestañas, su expresión neutral pero concentrada. Pestaña 1, su señoría, dije. Mi voz era firme ahora, ensayada. Ella la abrió. Registro certificado del Chase Bank, 12 de agosto de 2021, el día en que mi madre murió, dije. Mientras yo estaba en el Hospital General del Condado, tomándole la mano, $65,000 fueron transferidos de la cuenta fiduciaria de mi abuela, a mi nombre, a Dawson Construction Holdings. Mi padre se puso rígido. La firma tiene fecha de las 2:15 p.m. A las 2:15 p.m. Estaba firmando el certificado de defunción de mi madre. La jueza miró la firma, luego el certificado de defunción, luego a mi padre, señor Dawson. ¿Es esta su caligrafía? Mi padre se ajustó el cuello. Como albacea, moví fondos para proteger los bienes. A una cuenta comercial personal. La jueza pasó las páginas. Pestaña 2. 17 tarjetas de crédito abiertas a mi nombre entre 2019 y 2022. Dije, no sabía que existían hasta que solicité un préstamo para un coche. Puntaje de crédito de 420. La jueza leyó los extractos. Nordstrom, Ritz-Carlton, Caesars Palace. Levantó la vista. ¿Estuvo en Las Vegas en la víspera de Año Nuevo de 2022? No, su señoría. Trabajando un turno doble en Starbucks. Tarjeta de horario adjunta. La cara de mi padre perdió color. La sonrisa se había ido. Pestaña 3. Continué. Registros de IP. Cada solicitud enviada desde el 400 Lakeshore Drive, Unidad 48B, el ático de mi padre. No he vivido allí en 10 años. Los murmullos del tribunal cambiaron de burla a shock. Mi padre estaba sudando, la cara roja y manchada. Esto es ridículo. Pagué su educación, le di un techo, construí todo lo que tiene. Siéntese. La jueza golpeó su martillo. Sterling puso una mano en el brazo de mi padre. Intentó tirar de él para que volviera a sentarse. La jueza me miró. ¿Hay más? Pestaña 5. La razón por la que estamos aquí. La jueza la abrió. Una solicitud de préstamo para remodelar la casa de mi infancia. La casa que mi madre me dejó en su testamento. Me está demandando por $80,000, afirmando que incumplí un préstamo que nunca tomé. El título fue transferido a Richard Dawson por un punto como garantía. La jueza anotó, leyendo la escritura. Nunca firmé esa escritura, pero mire el margen, su señoría. La fotocopia capturó algo. La jueza entrecerró los ojos. Se acercó. Su cara cambió. Leyó en voz alta.
Falsifiqué la firma de Michael. Es demasiado estúpido para revisar el registro. Si pregunta, dile que es por motivos fiscales. Confía en la familia. Silencio absoluto. Sterling físicamente alejó su silla de mi padre. Su señoría, dijo Sterling con tensión de pie. Necesito consultar con mi cliente. Siéntese, señor Sterling. Su señoría, no puedo seguir representando. Puede y lo hará. Terminamos esto ahora. La jueza se volvió hacia mi padre. Su mirada era de hielo. Señor Dawson, Richard Dawson, entró a mi sala de audiencias, se rió de su hijo, se burló de su situación financiera, un estado que usted ingenió robando su herencia, destruyendo su crédito y liquidando sus bienes mientras su madre agonizaba. Estaba invirtiéndolo por él, tartamudeó mi padre. Es irresponsable, no entiende de negocios. La única conducta irresponsable que veo, dijo la jueza fríamente, es un gran hurto. Robo de identidad y fraude, múltiples cargos. Se volvió hacia mí. ¿Qué pide, señor Dawson? Tomé aire. Todas las deudas saldadas, el título de la casa a mi nombre, restitución por los fondos robados y los daños crediticios, y que este expediente se envíe a la fiscalía para una investigación criminal. Mi padre jadeó. Michael, no, soy tu padre, no puedes... Lo miré a los ojos. No eres mi padre, eres un ladrón. La jueza concedió todo, firmó las órdenes allí mismo. Deuda saldada, casa restaurada, restitución fijada en $240,000, cubriendo el fideicomiso robado, el daño crediticio y los daños punitivos. Luego llamó al alguacil. Escolte al señor Dawson a la celda. Lo declaro en desacato por perjurio y lo remito al fiscal del estado para una investigación criminal. 2 oficiales se acercaron. Mi padre miró a Sterling. Haz algo, para eso te pago. Sterling ya estaba empacando su maleta. Necesitará un abogado penalista, Richard, uno bueno, y yo necesitaré mi anticipo de vuelta. Todo. Los agentes le esposaron las manos a mi padre a la espalda. Clic, clic, esposas. El sonido fue lo más satisfactorio que había oído en mi vida. Mientras lo pasaban junto a mí, gimió. Su voz se quebró. Michael, por favor, soy tu padre. Podemos arreglar esto. Familia. La familia se mantiene unida. No di un paso atrás. No aparté la mirada. Lo observé hasta que salió. 7 meses después. El juicio penal duró 4 meses. Testifiqué durante 3 horas. También lo hizo el experto en escritura. También Carolyn Hughes del Chase Bank. También un contador forense que rastreó cada transacción fraudulenta hasta las cuentas de mi padre. El jurado deliberó durante 90 minutos. Culpable de todos los cargos. Richard Dawson fue sentenciado a 6 años en una prisión federal por robo de identidad, fraude electrónico y malversación de fondos. Cumplió 3 antes de ser puesto en libertad condicional. Su imperio inmobiliario se derrumbó. Preston lo compró por una miseria. Vendí el ático. Doné la mitad al hospital infantil donde trabajaba mi madre. Me quedé con el resto. La casa de mi madre. La conservé. Me mudé. Pinté las paredes. Reparé la cerca. Planté un jardín. Los domingos hago panqueques. A veces pienso en mi padre, no a menudo. Principalmente pienso en mi madre, en cómo me había protegido, incluso desde la tumba manteniendo ese fideicomiso a mi nombre, dejándome la casa, asegurándose de que tuviera algo que él no pudiera tocar, casi no podía tocar. Se había reído porque yo era pobre, porque trabajaba en Starbucks, porque no podía pagar un abogado. Pero cuando esas esposas se cerraron con un clic, me di cuenta de algo que nunca olvidaré. Él era el pobre. Todo lo que tenía era dinero. Yo tenía la verdad. Y al final, la verdad valía más que todo lo que él había robado.